Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy, la primera consulta es gratis, 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law y también en las redes sociales, búsquenos con Lim Law. Denos un like, así nos puede seguir manteniéndose informados sobre los asuntos de inmigración. Síganos en YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea. Así se mantiene informado sobre los cambios de inmigración y qué es lo que está pasando en el mundo de inmigración, impactando a nuestra comunidad aquí en la Florida Central. Recuérdese, la primera consulta es gratis. Llámenos 407-897-8870. Amigos, empecemos a hablar sobre las noticias de inmigración. Han habido varias cosas pasando en las noticias, entonces vamos a hablar un poco sobre qué es lo que está pasando y por qué tiene importancia a nuestras vidas. Lo primero es, tuve una reunión esta semana y empezamos a hablar sobre el census. El census se toma cada 10 años y es la manera que se cuenta cuántas personas actualmente están viviendo en los Estados Unidos. En cualquier parte. Es la ley contestar el census. Pero este año ha estado controversial el census porque hay una pregunta donde pregunta sobre el estatus migratorio de uno y la ciudadanía de uno. Y esto es controversial porque lo que causa es miedo en la comunidad hispana y la comunidad inmigrante. Miedo al punto de que algunos van a optar no contestar el census por miedo de que algo le pasaría por contestar de alguna manera en el census. Mucha gente vive lo que se llama en las sombras y entonces no quieren exponerse pues de que actualmente físicamente están viviendo en el país. Ahora, el miedo se entiende, pero ¿cuál es la repercusión? La repercusión y las consecuencias de no contestar el census es que esa persona no va a contar. Primero de todo es contra la ley no hacerlo, pero la implicación real es de que esa persona ya no va a contar. Y si hay suficientes personas no contestando el census, puede tener un impacto en los recursos que un estado, una localidad va a obtener del gobierno federal. Porque la manera que se distribuye los recursos, los impuestos y ese tipo de asunto, pues, y los ayuda para las escuelas, para saber cuántas personas actualmente están yendo a la escuela, para saber qué carreteras se necesitan reparar, para ver cuántos representantes van a tener en el Congreso. Todo eso depende de la población. Pero si no se cuenta de manera correcta cuántas personas actualmente están viviendo en una área, entonces potencialmente la representación no va a estar de acuerdo a cómo debería ser. Esa es la repercusión. Ahora la gente dice, bueno, nosotros queremos saber porque es importante saber cuántas personas son ciudadanos americanos, cuántos no. Bueno, que se pregunte si es ciudadano americano o no, pero el asunto es de que todavía existe el miedo en la comunidad inmigrante, porque lo veo todo el tiempo. Cuando pasa una ley donde le beneficia a la persona aplicar por la ley de inmigración, gente dice, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar después, entonces prefiero no aplicar. Esto lo vimos con TPS, lo vimos con DACA, anteriormente hace 20 años, 25, bueno, ya casi 30 años, lo vimos con NACARA. Estas son leyes donde beneficia a algunos inmigrantes, pero por un miedo, aunque no tenga razón el miedo, la gente no aplica. Porque tienen este miedo. La cosa es informarse, tener la información disponible para que tenga los beneficios, para que cuente. Porque es la única manera que nos escuchan, es teniendo voz política. Por eso yo en este programa me pongo a hablar tanto sobre la ciudadanía. Porque es la única manera que nos van a escuchar, es votando. Pero la única manera de votar es siéndose ciudadano americano, pero también presentándose a votar. Igual con el census, la única manera que nos cuentan es si completamos el census.
Entonces, lo que está pasando es de que hay demandas en las Cortes Federales sobre esta pregunta en el census, porque la intención es de que la gente no conteste. Esa es la intención real. Ellos le van a decir, no, es que queremos saber toda esta información. Por favor, la intención es, no queremos que cuente para que menos recursos le vayan a usted, a las poblaciones donde hay muchos inmigrantes. En otras palabras, las ciudades grandes. Si la ciudad es grande, típicamente hay muchos inmigrantes. Y entonces, y se sabe de que estas ciudades típicamente votan en contra de la persona que está en la presidencia ahorita. Todo es política, todo es estrategia. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué más está pasando? El arquitecto de tantas pólizas contra los inmigrantes es Stephen Miller. Es un asistente al presidente Trump. Y esta semana los congresistas llamaron y están exigiendo de que él se presente a contestar preguntas ante el Congreso sobre las intenciones de las pólizas que se han implementado. Y no se quiere aparecer. Entonces le están amenazando y con cárcel, porque es orden de la del Congreso que se presente a testificar. Qué cobarde, ¿eh? Quiere escribir todas estas pólizas contra los inmigrantes, pero no se quiere presentar a contestar preguntas. Si tus pólizas tienen tanta lógica, ¿por qué no defenderlas? Esto no es un rey. Aquí se le tiene que contestar al pueblo. Y no se quiere presentar para contestar preguntas sobre las intenciones y las pólizas que son tan racistas y tan contra inmigrante. ¿Por qué el enfoque tanto en inmigración? ¿Por qué el enfoque tanto en restringir no solamente inmigración ilegal, pero inmigración legal? ¿Por qué proponer cortar el número de visas legales por más de la mitad? ¿Qué razón tiene para eso? Que no sea racista, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. También vimos esta semana que un juez de una corte penal, donde había un inmigrante presente antes él, supuestamente asistió en que la persona que estaba antes él se escapara de ICE, porque ICE lo estaba buscando y esta persona estaba en su corte. Y ahora este juez están intentando traer cargos, o ya trajeron los cargos penales en contra de este juez por asistir a este inmigrante. Entonces quieren hacer de que un juez penal que no tiene nada que ver con inmigración enforce las leyes de inmigración, aunque no tiene ningún poder para hacerlo, o obligación. Este es un estado de policía lo que estamos haciendo aquí. Y no es correcto. No es correcto. Y tenemos que seguir luchando en contra de este tipo de pólizas, este tipo de intimidación en contra de nuestra comunidad. Otras cosas que hemos visto son casos donde hay jueces que quieren ser independientes del sistema de migración que existe, los jueces de migración, porque los jueces de migración le contestan al fiscal general, que es apuntado por Donald Trump. En otras palabras, las cortes de migración son parte del poder ejecutivo, no del judicial. Uno piensa, porque estoy en corte, es un sistema judicial. Actualmente es una extensión del poder ejecutivo. Y entonces muchos jueces están buscando cambiar esto porque no se piensa ser justo. ¿Cómo uno va a tener el poder de decidir casos si está recibiendo órdenes del presidente directamente? No es independiente como corte. Cuando uno va a corte federal, cuando uno va a corte estatal, esas cortes son protegidas en contra ser interferido por el gobernador, el presidente, el Congreso. Ellos están ahí para interpretar la ley. Pero las cortes de migración no son así. Las cortes de migración vienen del poder ejecutivo.
y del Poder Ejecutivo quiere decir lo que están haciendo. No están interpretando la ley, lo que están haciendo es enforzando la ley del Poder Ejecutivo. Y eso realmente no es un sistema judicial. En un sistema de justicia no puede ser de que el propio presidente indique cómo se van a decidir los casos en una corte. Pero eso es lo que efectivamente es lo que tenemos ahorita con nuestro sistema de inmigración, con nuestro sistema de cortes de inmigración. Están ahí para enforzar lo que quiera el presidente y supuestamente el fiscal, ¿no? Pero seamos realistas aquí. Es del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que está pasando. Y por eso tantos jueces están exigiendo de que se cambie el sistema. Y no solo los jueces, pero hay mucha gente en la comunidad legal que no piensa de que eso es justicia, y están correctos. No es justicia. No es justicia cuando un presidente puede venir y decir, no, tienes que decidir de esta manera. ¿Para qué tener jueces, pues? Y eso es lo que hemos escuchado esta semana en las noticias de inmigración. Amigos, si están sintonizados a La Voz del Inmigrante, yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central. Tenemos oficinas en Maitland y Kissimmee. Ofrecemos la primera consulta gratis. Llámenos hoy, 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. Nos encuentra en lim.law. También en las redes sociales, denos un like. Síganos, y si quiere escuchar este programa o programas anteriores, tenemos este programa en podcast, en iTunes. Simplemente nos busca en iTunes y ahí estaremos con los programas anteriores. También en nuestra página de YouTube. Suscribe a nuestra página de YouTube para poder escuchar este programa y otros anteriormente grabados. Recuérdense, la primera consulta es gratis. Llámenos hoy, 407-897-8870. Bueno, amigos, vamos a hablar sobre qué es lo que vi esta semana en nuestra oficina. Y vi un padre, no padre del término religioso, pero un señor que tiene hijos. Y tiene dos hijos, uno de 20 y uno de 16 años. Cuando se vino a los Estados Unidos aquí, este señor se entró con una visa de estudiante. Y es de un país con mucha violencia, con mucha pobreza. Y se vino aquí con su esposa y su hijo pequeño para estudiar el inglés y buscar una vida mejor para su familia, escaparse de la violencia que existe en su país. Y entonces, como muchas familias lo hacen, se decidió quedarse aquí indocumentado. Y ha estado aquí indocumentado por muchos años. Ahora el joven de 20 años, el hijo de este señor, está desesperado. Se le ha perdido el ánimo. Este joven era un estudiante excepcional en la secundaria. Tremendas notas. Y tiene DACA. Tiene DACA para los jóvenes. Entonces tiene un permiso de trabajo. Tiene un seguro social. Tiene licencia de conducir. Y está aplicando para la renovación que le va a dar 2 años más de este tipo de estadía. Pero está desesperado. Y está al punto de utilizar el hecho de que no tiene papeles permanentes en este país como darse a rendir y optar por una vida de no educación, optar por una vida sin ánimo, pues, de salir adelante por su estatus migratorio. Entonces, su papá me vino a ver. Me dijo, Henry, esto es lo que está pasando, hay algo para nosotros. Le pregunté y me dijo, sí, que si tiene otros hijos. Me dijo, sí, el joven tiene 16 años. Entonces le dije, cuando ya ese joven de 16 años cumpla los 21, en 5 años puede pedir a los padres. Pero el hijo mayor todavía queda fuera. Ya para esa época es mayor de edad. Un trámite de un hijo a los padres no permite traer dependientes. Entonces no pueden incluirlo a él. La única opción que le queda a él sería tal vez por matrimonio o tal vez un certificado laboral, porque él nunca ha pasado tiempo ilegal en este país. Entonces, tiene opciones.
Y si algo le llegaría a pasar, por lo menos aplica por la ley de 10 años, cuando los padres ya tengan la residencia. Va a tener opciones. Pero entonces este señor me pidió que me sentara con su hijo a hablar sobre mi historia. Y la quiero repartir con nuestros escuchantes de este programa, porque pienso que es importante. Fue importante esta semana repartir esta historia, y pienso que es importante repartirla con ustedes. Yo pasé muchos años aquí en este país con el miedo de deportación. Fuimos a corte. El caso de asilo de mi familia, de mis padres, fue rechazado por las cortes de migración. ¿Qué quiere decir? De que nos teníamos que ir. De cualquier manera, yo ya estaba en la universidad. Y cuando estaba en la universidad, porque fui estudiante excelente en la secundaria y toda mi carrera escolar. Pero cuando estuve en la universidad, tuve que ir a un doctor de los intestinos. Tuve que ir a ese tipo de doctor porque el dolor del estómago que tenía, sobre la ansiedad que me estaba causando el estrés del asunto de migración. Porque habían días de que yo decía, hombre, ¿para qué estoy haciendo todo esto si me voy a tener que regresar a Nicaragua? ¿Por qué me estoy quemando tanto? Porque voy a regresar a Nicaragua. No existe opción para mí. No hay camino para mí. Había ese tipo de tiempo que pasó por mi mente. Pero en cuanto me metía ese pensamiento en mi cabeza, ahí nomás dije, no, voy a seguir adelante, no me voy a dar a rendir. Voy a salir adelante. Y continué mis estudios. Pero tuve que ir a un doctor. Y cuando fui a ese doctor, muchos ancianos ahí, ¿verdad? Porque típicamente la gente con estos problemas ya son de edad. Yo era el único joven ahí, en la oficina de este doctor, en Tallahassee. Y me recuerdo eso. También me recuerdo de que, bueno, mi familia no tenía dinero. Yo tenía becas para estudiar, pero lo que no tenía, porque eran becas privadas, no tenía asistencia del gobierno, porque no calificaba. Y tampoco tenía asistencia de mis padres, porque no tenían la plata. Entonces yo lo que hacía, tenía un presupuesto de cuánto dinero tenía para sobrevivir mi tiempo en la universidad. Y mi presupuesto eran $12 a la semana con qué comer. No tenía carro. El carro se me quemó y no tenía cómo repararlo. $12 a la semana para comprar comida. En eso sobreviví por 3 años. Normalmente se toma 4 años para completar un curso universitario, pero yo lo hice en 3. Tomé cursos adicionales para terminar temprano. Y lo hice porque yo no sabía cómo iba a seguir viviendo así por más de 3 años. $12 a la semana. Y esto es lo que le conté a este joven. ¿Qué se compra con $12 a la semana? Un galón de leche, un cornflake y tallarines instantáneo. En eso sobreviví por 3 años. Era flaquito. Sin carro tenía que caminar o en bicicleta. Y sin comida. Pero seguí adelante. No me di a rendir. Seguí adelante. Me gradué. Ahora era tiempo de ir a la escuela de leyes, que es lo que yo quería hacer. Bueno, afortunadamente, estaba en una relación con alguien que yo andaba por muchos años. Me casé y obtuve la residencia. Pero no fue porque me quería casar ahí nomás. Es algo que tuvo que pasar. Ahora, el matrimonio era de verdad, pero tuvo que pasar. ¿Y por qué? Porque el caso de mis padres todavía estaba pendiente. Estaba pendiente porque los abogados se quedaron sentados en el caso. Y cuando ya le tocó el turno, yo ya cumplí los 21 años. Y la escuela de leyes necesitaba préstamos para ir a la escuela de leyes. Y cuando fui a la escuela de leyes,
ahí es donde encontré, bueno, realmente aquí se acabó. O continúas con tu relación. Continué con mi relación, obtuve la residencia y me gradué de la escuela de leyes. El matrimonio no funcionó. Era demasiado joven, pero no me di a rendir. Hoy en día tenemos oficinas en China, en Maitland, en Kissimmee. Mis hijos ya tienen su universidad pagada, aunque ellos no lo saben, porque no se los voy a dejar saber, porque ellos van a tener que luchar como yo luché en la universidad para llegar a la universidad. Ellos no van a saber que ya tienen ya ese dinero apartado para ellos, porque quiero que luchen como yo luché. Porque esa lucha es lo que define el carácter de uno. Lo fácil es darse a rendir. Eso es lo fácil. Hubiera sido muy fácil yo rendirme y buscar un trabajo donde me pagan $300 a la semana, así ya no tengo que vivir con $12 a la semana. Pero me enfoqué y sacrifiqué. Y dije, no, voy a estudiar porque voy a salir adelante. Mucha gente opta por lo fácil, que es, bueno, me voy a ir a tomar este trabajo, me van a pagar 300, 500, tal vez 1,000 a la semana, quién sabe. Pero ahí está el límite. Ahí está el límite para ellos. Para mí era otro curso. Para mí era importante seguir luchando. Y mi mensaje a este joven es, siga luchando. Y a los jóvenes que escuchen este programa, sigan luchando. No se dé por rendir. Y si existe un mecanismo para obtener algún beneficio, para contarse, tome ventaja de esa oportunidad. Amigos, está sintonizado La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy 407-897-8870. Les repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. También en las redes sociales, en YouTube, Facebook. Síganos, denos un like. Y así puede mantenerse al tanto de cómo comunicarse con nosotros. Porque la primera consulta es gratis. Llámenos hoy 407-897-8870. Bueno, le acabo de contar algo bastante privado mío, pero es importante. Y lo repartí porque yo sé de que hay muchos jóvenes, mucha gente joven, de que no quieren seguir adelante. Piensan de que no valen la pena, que no hay oportunidades. Lo que sí es garantizado es de que si uno no le echa el esfuerzo, ahí sí va a perder. Ahí sí va a fracasar. Usted puede hacer todo el esfuerzo y no hay ninguna garantía que va a salir adelante. Pero la garantía es de que sí va a fracasar. Mucho de eso tiene que ver con suerte, es verdad. Pero lo garantizado es que va a fracasar si uno no sigue adelante. Hay que tener esperanza y hay que seguir luchando. Y amigos, esta es la razón por cual yo hablo todas las semanas en este programa, insistiendo de que la gente aplique para la ciudadanía, insistiendo de que la gente no vaya a notarios, insistiendo buscar derechos, buscar sus derechos y cómo defenderse de la manera correcta. Yo sé que hay mucha gente aquí estafando a los propios hispanos estafando a los propios hispanos. Diciendo, sí, yo te lleno esto, tranquilo. Esto no es asunto de eso. Yo cuando me siento en la mesa y veo a mi cliente enfrente de mí, yo me recuerdo cuando yo estaba sentado en aquel lado de la mesa. Eso nunca se me olvida. Bueno, hablemos sobre otros temas. Se nos está acabando el tiempo, entonces quiero hablar sobre unos temas de migración. Recibimos una pregunta sobre el asilo. Vamos a hablar brevemente sobre esto. Y la pregunta es, yo tuve el asilo
por parte de mi esposo. Entonces mi esposo le dieron el asilo y yo era dependiente. Y ahora nos vamos a divorciar. ¿Pierdo yo el asilo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo yo todavía aplicar para la residencia al año de haber sido otorgado el asilo? La respuesta es sí y no. Si uno tiene el asilo como dependiente y no ha aplicado y obtenido la residencia todavía, uno tiene la obligación de aplicar de nuevo para su propio asilo, pero se llama un proceso que se llama Nunc-Pro-Tunc, que es un proceso que indica de que me la van a otorgar al día que originalmente fue otorgada, para no tener que depender en la persona quien originalmente obtuvo el asilo. Es un proceso un poquito diferente, mucha gente no le entiende a este proceso, pero si obtuvo el asilo por parte de su esposo o su esposa, no es mala idea obtener asesoría legal para saber precisamente cómo es que se va a seguir adelante con su propio caso, con su caso de residencia, porque eventualmente usted va a querer pedir residencia. Entonces, pida asesoría, llámenos. Aquí estamos para nuestra comunidad. Llámenos. Amigos, gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy, 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. Hasta la próxima semana, amigos.